Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Enlace Semanal y a esta su sección Mercado de Valores. Miren, usted sabe que el país se embarca en una nueva reforma fiscal y es importante explicarle al país, valga la redundancia, cómo funciona el engranaje del gobierno a través de la deuda soberana y por qué es tan importante la reforma fiscal, pero más importante aún es la institucionalidad del país, porque todo lo que vamos a hacer hoy, todo lo que el gobierno tiene que hacer ahora para esta reforma es producto de los malos, de los problemas que se han acumulado durante muchos años. ¿Por qué decimos esto? Porque para el gobierno ahora hacer una reforma fiscal y pasarla necesita recursos, necesita dinero y tiene que buscar ese dinero. Miren, ahí tenemos el organigrama mundial de cómo funciona el gobierno. Fíjense que dice government debts. Entonces, spending 26%, revenue 16%. Eso significa que el gobierno gasta, es un ejemplo para que usted pueda entender cómo funciona esto. El gobierno gasta 26%, pero recibe 16%. Entonces tiene un déficit. Ese es el spending, el government debt. Government debt son las deudas soberanas de los gobiernos. Y todos los gobiernos tienen que ir a Wall Street a buscar ese dinero prestado, porque hay un déficit para poder suplir las necesidades del país. Ahora bien, fíjense que está desconectado. El banco, Banks en Wall Street está desconectado del gobierno porque le faltan las otras herramientas al gobierno para el gobierno poder conseguir ese dinero cuando se crea un déficit. Pero debemos destacar que nosotros tenemos un déficit ya muy alto. Cuando hablamos de la deuda soberana, es 63% del PIB. ¿Producto de qué? Producto de la falta de instituciones y de que un expresidente dijo que se perdían 30.000 millones por año y eso hace que sea el 63% del PIB. Y eso significa que en 20 años hay un 34% del PIB que está en los bolsillos de los funcionarios ladrones. Por eso es que necesitamos institucionalizar el país. Entonces, miren el próximo organigrama. El gobierno spending y sigue el mismo déficit, pero ahora el gobierno gasta de tres formas: en discretionary, en la deuda, en el interés del pago de la deuda y en social security, o sea, en salud, en educación. Los gobiernos solamente tienen tres formas de gastar dinero y tres formas nada más. Ahí están las tres formas. Todo lo demás está ahí, todo los ministerios está ahí, todo, absolutamente todo. Pero en estas tres formas de gastar dinero del gobierno es que el gobierno concentra todo el dinero que recauda y todo el dinero que busca prestado. Cuando el gobierno consigue más dinero, menos dinero que lo que le entra, entonces entra un déficit. Entonces, fíjense qué tiene que hacer el gobierno. Ahora conectamos la deuda soberana con los bancos de Wall Street. Cuando el gobierno necesita buscar 5.000 millones de dólares, tiene que ir a la bolsa de valores, tiene que ir a Wall Street a través de un banco de Wall Street y colocar un bono soberano por 5.000 millones de dólares. ¿Qué es un bono soberano? Un instrumento de deuda. ¿Y por qué el gobierno se endeuda? Porque se creó un déficit, pero se creó un déficit de 20 años, del 34% de PIB, que ese dinero está en los bolsillos de los funcionarios ladrones. Entonces tenemos que necesitar obligatoriamente esa reforma y buscar ese dinero. Así como se buscan los votos debajo de la piedra, ese dinero que está en los bolsillos de los ladrones hay que irse a quitar, hay que ir por ello. Porque ese déficit que ahora tenemos del 34% por encima, la deuda es 63%, pero el déficit que tenemos es 34% del PIB en 20 años. De todo el dinero que se han robado los funcionarios en 20 años. Entonces, ese déficit hoy nos afecta a nosotros, porque el gobierno dice que necesita dinero para salud, necesita dinero para infraestructura, necesita dinero para construcción, necesita dinero para escuela, para carretera, para maestros, para médicos. Entonces necesitamos todo ese dinero. Y ese déficit lo crearon los gobiernos corruptos y los funcionarios ladrones. Entonces los pueblos que desconocen eso, pues tienden a votar por funcionarios ladrones. Usted no vote por funcionarios ladrones, porque eso que estamos pasando hoy y que tenemos un déficit es producto del robo del dinero del erario público. Entonces, pero se avecina una gran recesión. Ahora dice expertos, nosotros lo hemos manifestado aquí,
que stock market, stock will fall 30% as the U.S. economy heads for a painful recession strategy. O sea, que la bolsa de valores va a caer un 30% el próximo año posiblemente, y que Estados Unidos avecina una gran recesión, que sería una gran depresión. Pero si la bolsa cae un 30%, significa que más del 30% de los empleados dominicanos van para la calle, van a perder sus empleos. Miles y miles de empresas van a quebrar, de pequeñas y medianas empresas van a quebrar. Y millones alrededor del mundo perderán sus empleos. Usted perderá su casa y lo perderá todo. ¿Producto de qué? Producto de la deuda y del colapso de Wall Street, que todos los mercados están sobreextendidos. Y cuando ese mercado se sobreextiende, la bolsa de valores, las acciones, y colapsa un 30%, mínimo el 30% de la fuerza laboral va para la calle. Entonces, por eso es importante que los pueblos sepan que ese déficit que estamos pasando hoy, y que si el mundo entra en una recesión, el gobierno va a tener menos dinero para resolver los problemas sociales. ¿Y quién provocó esos problemas que hoy tenemos? Bueno, años de acumulación de robo del erario público, y que ese dinero está en los bolsillos de los funcionarios ladrones, y que tenemos que ir detrás de esos funcionarios ladrones. Y que el Ministerio Público debe de negociar con ellos, pero mínimo cantarle 10, 15 años de cárcel. Es lo mínimo. ¿O usted va a devolver $1.000 millones de dólares? Sí. $1.000 millones de pesos, sí. Entonces coja 10 años de cárcel y devuélvame mi dinero. Pero coja 10 cumpliéndolo en Najayo o donde sea. Porque tiene que ser así. Por eso debemos de institucionalizar el país. Y hoy, esa reforma que el gobierno quiere pasar es producto de ese déficit que está en los bolsillos de los funcionarios ladrones, 34%, 30.000 millones de dólares, de pesos que se pierden por año, y que hoy el gobierno lo necesita. Por eso la importancia de tener un Ministerio Público independiente, que nadie esté por encima de la ley, y un mercado de valores fuerte, donde el gobierno se financia para conseguir el dinero que hoy nos hace falta. Y esa reforma que el gobierno necesita, de algún lado tiene que buscarse dinero. Y posiblemente tenga que buscar más dinero prestado para pagar los intereses y la deuda que hemos contraído con organismos internacionales en Wall Street a través de nuestra deuda soberana, que aunque tengamos una mejor calificación, hoy debemos 63% del PIB en vez de tener 34% menos, en vez de deber 31% del PIB. Si ese dinero que se robaron los funcionarios en 20 años, que equivale al 34%, el gobierno lo tuviera, nuestra deuda soberana fuera hoy 31% del PIB y no 63% del PIB. Hasta aquí, Mercado de Valores. Nos vemos el próximo domingo, cuando el reloj marque las 7 de la noche. Buenas noches.